qué es eso del área maya, cuál es el origen de los mayas. Posteriormente hablaremos sobre la cosmovisión maya en cuanto al universo maya, cómo está conformado esta idea de la cosmovisión, y un tema muy importante que es el núcleo para poder entender cómo es que construyeron sus ciudades y por qué de esa manera, que es el concepto de montaña cueva sagrada. Por último, haremos a manera de ejemplificación un recorrido por las ciudades de Gualán, Chichén Itzá y Tulum como cosmogramas, es decir, como mapas del cosmos conforme a la cultura maya. Vamos a iniciar primero por ¿quiénes son los mayas? Por el área maya, entiéndase esta área que está conformada por los países, bueno, por el sureste de México, pero también los países de Belice, Guatemala, Salvador y Honduras. En este lugar, o más bien en esta área, la podemos dividir de diferentes maneras. Una de esas es mediante la división geográfica, que sería en la parte norte las tierras bajas del norte, en la parte del medio las tierras bajas del sur y en la parte del sur las tierras altas. ¿Por qué tienen este nombre? Porque toda esta área, aunque nosotros decimos que es solamente de mayas, cada grupo o digamos, los mayas están divididos en diferentes grupos. No es lo mismo vivir en el norte que vivir en el sur del área maya. En el norte tenemos una planicie completamente lisa, o podríamos decir que es poco probable que vayan a ustedes ver grandes montañas, si acaso unas pequeñas colinas en la parte sur o más bien en la parte del este de Campeche, y es roca caliza. Hace mucho tiempo, el norte de la península de Yucatán se encontraba bajo el lecho marino, por lo tanto, todos los sedimentos se fueron acumulando hasta que se creó una roca que es muy suavecita. Esta es la roca que se conoce como roca caliza. Como esta roca está llena de carbonatos, con la acción del agua se llega a desintegrar y permite que el agua se filtre, creando lo que se conocen como ríos subterráneos, que es la única fuente de agua que se tiene en las tierras bajas del norte. Es por eso que los cenotes son muy importantes, o fueron y siguen siendo muy importantes para los mayas para poder tener abastecimiento de agua. En las tierras bajas del sur, las cosas van a ir modificándose poco a poco. Van a comenzar a haber cada vez más elevaciones, el suelo va a ir cambiando, va a haber cada vez más, va a haber mayores posibilidades de que haya tierra y que se vaya quedando el agua, y por eso es que empezamos a ver lo que son los ríos en la superficie. Ya cuando llegamos a las tierras altas, que es la parte sur, las elevaciones van a ser completamente impactantes, es lo que más llama la atención de las tierras altas, y está también con cavidades, con montañas, con cuevas, y también con los ríos. Entonces, no es lo mismo vivir en el norte que en el sur. En la actualidad se conocen alrededor de 178 ciudades mayas, o al menos registradas, esas son las que tenemos. En México, 17 están en Yucatán, 18 en Quintana Roo, 16 en Campeche y 10 en Chiapas. Más las que están llegando a encontrar, imagínense la selva cubriendo todo, seguramente nos faltan muchísimas más por contabilizar. Pero bueno, por lo tanto, estas son las que oficialmente están registradas por el INAH. Aquí tenemos un mapa en donde pueden ver las diferentes ciudades, las más comunes o las más famosas que van a encontrar de los mayas. Lo más importante es de que recuerden, no es lo mismo ser una ciudad en el norte de la península de Yucatán que en medio, que en el sur. ¿Eso por qué es importante de tenerlo presente? Porque eso va a determinar las características de nuestras ciudades, o en este caso, las características de las ciudades prehispánicas. Vayamos ahora a ver un poquito del origen de los mayas. Los mayas es un grupo que se divide en 31 diferentes lenguas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros decimos los mayas, porque ellos hablan maya, pero el maya se puede dividir en diferentes lenguas, en diferentes grupos lingüísticos. Aquí tenemos el protomaya, que fue digamos, la raíz, el tronco de la lengua maya, y posteriormente se fue ramificando. Entonces, hoy en día tenemos 31 de estas en el área maya.
La primera separación que sucedió alrededor del 2200 a.C., todavía hay un debate de si fue desde la península de Yucatán que los huastecos fueron subiendo hacia la costa del Golfo, o bien que primero toda lo que es la costa del Golfo estaba lleno o estaba habitado por mayas y posteriormente se fueron reagrupando o concentrando en la parte de la península de Yucatán y solamente uno de esos grupos, que es el caso de los huastecos, se quedó en el área del Golfo de México. Estos huastecos, ellos mismos se llaman Tenec y es un grupo maya completamente desligado de la península. Es el único que está separado y aún así es sumamente fascinante. En algún otro webinar tendré, sí, si es posible, tendré la oportunidad de contarles más sobre este grupo que es sumamente interesante. Pero las primeras ciudades ya monumentales de los mayas se encuentran en Nacpé, 1000 a.C., Ceibal 950 a.C. y El Mirador 300 a.C. Por supuesto, el área maya estaba ya habitada antes de estas fechas, pero es hasta ese momento que se tienen construcciones típicas de gran envergadura. Antes del desarrollo de la cultura maya es importante conocer que había otros grupos, por ejemplo, los chantutos de 5500 a.C., los mocoyas del 2000 a.C. y los muy conocidos olmecas, ahora también aparentemente deberíamos decirle mijezoques, que fueron de 1600 a.C. Hoy en día hay en México alrededor de 1 millón de hablantes de maya. Eso quiere decir que esta idea de que los mayas desaparecieron de la faz de la tierra en cuanto llegaron los conquistadores o que los conquistadores españoles exterminaron a los mayas, no es cierto. Los mayas son personas muy orgullosas de su cultura y aun cuando ahora cuentan con una carga simbólica o una religión que ya es una mezcla con la católica, siguen teniendo muchas características o muchos elementos de la época prehispánica y son sumamente orgullosos de ella. Hablemos ahora de la cosmovisión maya tras esta breve introducción. Hace mucho tiempo no había nada, solamente esto es de repente esto es demasiado aburrido, quiero algo más. Entonces el mundo se reordenó el 3114 a.C. Fue ahí cuando los dioses separaron el cielo de una superficie acuática. Esta superficie acuática era, digamos, una extensión de este cielo estrellado. Y llegó un momento en que los dioses dijeron, pues sí, está padre ver el mar y todo el asunto, pero queremos algo más, queremos algo que nos dé como un condimento especial. Entonces, tomaron a un animal sagrado, un cocodrilo, serpiente, tortuga, un animal así muy, muy peculiar, y con él hicieron la superficie de la tierra. Tomaron a este animal y colocaron de esta manera en la parte superior el nivel del cielo. Después, con el lomo del animal se formaría la superficie de la tierra y este animal va a estar navegando, o más bien va a estar nadando en las aguas primordiales que serían nuestro mar primigenio. De esta manera tenemos cielo, tierra y el inframundo, con nuestro mundo acuático. Entonces, tienen que imaginarse este animal nadando en las aguas. Todo lo que son sus venas se convirtieron, sus venas y su sangre se convirtieron en los ríos y el agua que hoy en día vemos en la tierra, mientras que toda la superficie de su piel se convirtió en las elevaciones montañosas. Sus escamas son esas montañas que ahora nosotros podemos ver en la tierra, mientras que todos los orificios que se puedan imaginar en el animal, es decir, sus ojos, su nariz, su boca o algún otro orificio que se les pueda ocurrir, esos se convirtieron en portales para poder ir hacia el inframundo, hacia este mar acuático. Estas son las cuevas
o los cenotes que nos van a permitir transportarnos desde el cielo a la tierra y de la tierra a lo que es el inframundo. Ahora, ya que tenemos esta imagen del animal, imaginemos que lo estamos viendo navegando en el agua. Estas son sus escamas, es decir, la piel del animal en forma de de montañas, que es lo que nosotros podemos ver. Pero hay algo muy importante que va a estar sucediendo. El sol va a estar saliendo todos los días por el este. Y este va a ser uno de nuestros puntos primordiales para poder hacer la división de nuestro universo. ¿Por qué? Bueno, los mayas se dieron cuenta que el sol se va moviendo durante todo el año de norte a sur. Durante el solsticio de verano se encuentra en su parte más norte en el este. Cuando es el equinoccio se encuentra a la mitad de su viaje, y cuando es el solsticio de invierno se encuentra en la parte más sureña del este. Si nosotros vemos una brújula, lo que vamos a estar viendo son puntos cardinales. Es decir, de acuerdo a un norte magnético, tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Pero los prehispánicos no se guiaban por nortes magnéticos. Como se guiaban era por el sol. Entonces imaginemos que este es nuestro plano de la Tierra visto, pero desde arriba. Esta es la superficie de la Tierra dividida en 4 triángulos. Al norte vamos a tener el triángulo de color blanco. Al sur vamos a tener el triángulo de color amarillo. Hacia el este, el de color rojo, y hacia el oeste, el de color negro. ¿Por qué son estos triángulos? Se han de preguntar. ¿Recuerdan que les dije que el sol iba de norte a sur? Justamente en estos puntos del triángulo, lo que vamos a ver, si es que trazamos una línea, por supuesto, de los extremos más al norte y al sur, cuando el sol sale por el este o se acuesta por el oeste, es justamente el trazo de una X. Y de esa manera, nuestro cuadrado, que es nuestra superficie terrestre, va a estar formada por 4 triángulos. De una manera más dinámica, imaginemos de esta manera. El solsticio de verano se encontrará en su extremo norte. El solsticio de verano, en su ocaso, será hacia el lado opuesto. Luego tenemos en el equinoccio, al alba, el 21 de septiembre. Del otro lado, en el oeste, será el equinoccio. En el ocaso, el 21 de septiembre, el 21 de marzo. En el solsticio de invierno, al alba, el 21 de diciembre, mientras que del otro lado vamos a tener el solsticio de invierno en el ocaso del 21 de diciembre. De esta manera, nuestro Sol, imaginariamente por supuesto, va a estar trazando una X en nuestra superficie, en nuestro cuadrado. Esto es a lo que se le llama un cosmograma. Es el mapa del cosmos. Y justamente en donde todo coincide es aquí. A este punto se le conoce como el axis mundi, el centro del universo. De acuerdo a los mayas, el centro del universo era de color verde, su representación es del color verde. El este es de color rojo porque por ahí es donde sale el sol todos los días, mientras que el oeste es de color negro, representando el ocaso, cuando el sol va a morir, va a ir hacia las aguas del inframundo para renovar energía y volver a salir nuevamente por el este. Perdón, el norte y el sur son los contrapuntos justamente de este este-oeste, y por eso sus colores son de alguna manera complementarios o contrarios al rojo y al negro. Entonces, tenemos aquí nuestra superficie de la Tierra, ya tenemos nuestros 4 rumbos cardinales, que estos no son puntos, son rumbos, porque estamos hablando de que el Sol tiene un recorrido a lo largo del horizonte, por lo tanto son rumbos. Entonces tenemos 4 rumbos cardinales más el centro. ¿Pero qué creen? Que había un pequeño detalle con esto del animal sagrado. El cielo en sí es súper pesado, es muy, muy, muy pesado. Entonces el cocodrilo o la tortuga serpiente comenzaba a ser triturado por el peso del cielo y empezaba a deshacerse toda la creación de los dioses. Entonces lo que se decidió fue colocar un árbol sagrado en los 4 rumbos cardinales y en el centro para permitir tener un apoyo
que sostuviera el cielo y así pudiera estar separado el cielo de la tierra y la tierra del mundo acuático o de nuestro inframundo. De esta manera, hacia el este se colocó un árbol sagrado de color rojo, hacia el sur un árbol sagrado de color amarillo, hacia el oeste un árbol sagrado de color negro, hacia el norte el árbol sagrado de color blanco y en medio el árbol sagrado de color verde. ¿Y cuál es ese árbol sagrado? Justamente aquí lo pueden ver en pantalla. A este árbol sagrado se le conoce como ceiba o yakshe. Esta es la ceiba o yakshe en la vida real. En algunos países de Sudamérica también le llaman palo borracho, porque en la mitad de su tronco tiene como un pequeño abultamiento, entonces parece que tiene una barriguita y como absorbe mucha agua, se dice que está borracho de agua, por eso le llaman así. Entonces, este árbol sagrado tienen que imaginarse el más bonito, el más grande, el más precioso de todos, justo en nuestro centro del universo. Supuestamente, dicen algunos, que sus ramas van a estar sosteniendo los niveles del cielo. Y de hecho, si pueden ver en la imagen, sus ramas son casi horizontales, porque está sosteniendo los pisos o los diferentes niveles del cielo. Mientras tanto, su tronco va a ser nuestra conexión, nuestro portal, para poder ir hacia el inframundo. Y de hecho, su interior es el que va a permitir que las energías vayan subiendo y bajando del cielo al inframundo, del cielo al inframundo, del inframundo al cielo, y así sucesivamente. Y por último, sus raíces van a encajarse en la tierra y van a formar los diferentes niveles del inframundo. Entonces, tenemos en la parte superior el cielo, en la parte del medio, justamente aquí en donde pueden ver la representación de una serpiente, tendríamos la parte de la tierra y por último, en sus raíces estará el nivel del inframundo.